Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón. Quiero tomar unos minutos para agradecer las muestras de amor, de cuidado, de compañerismo que cada uno de nuestros queridos oyentes nos están tributando día tras día. Cuando nos conocen en las iglesias, cuando nos ven, cuando recibimos algún correo electrónico de ustedes, realmente esto nos motiva para seguir adelante sirviendo al Señor en esta gran tarea que tenemos de enseñar, de explicar la palabra de Dios. Así que a todos nuestros queridos oyentes, una palabra de gratitud. Muchas gracias a todos ustedes que nos muestran día tras día todo su amor, todo su cuidado para con cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y ya estamos dispuestos para seguir adelante con el estudio de Romanos capítulo 8 versículos 34 a 35. Estamos aquí estudiando los 5 puntos de la seguridad del creyente, la seguridad del creyente en su segunda parte. Estábamos viendo y quise mencionar, haciendo un poquito de repaso, lo que estuvimos estudiando en el último programa de Sabiduría para el Corazón. Hablamos de declaraciones en cuanto a la seguridad eterna del creyente. En primer lugar, como Dios lo ha liberado, nadie puede destruirlo. Estuvimos hablando de esto en los últimos programas y también mencionamos la declaración número 2. Como Dios lo ha absuelto, ya nadie puede acusarlo. Declaración número 3. Como Cristo lo redimió, ya nadie lo puede condenar. Esto estábamos diciendo, nadie puede condenarnos. Dentro de este punto, quise mostrar 5 razones que revelan el fin por el cual el creyente es liberado. El apóstol Pablo aquí da 5 razones en el versículo 34 que revelan el fin por el cual el creyente es liberado. Dijimos primeramente, Jesucristo murió. La primera razón es que Jesucristo murió por nosotros. En segundo lugar, no solo Jesucristo murió, sino que también Él resucitó. Y hasta ahí habíamos llegado en nuestro estudio anterior. Ahora, déjeme pensar en que Jesucristo también ascendió. Hay mucha más seguridad aún para nosotros. Pablo da una tercera declaración. Cristo no solo murió y resucitó, sino que también Cristo ascendió. En el versículo 34b, Pablo nos dice que Cristo además está a la diestra de Dios. Esta es la posición de poder y autoridad representativa. Esto no significa que Cristo no es Dios, sino que significa que Cristo habla por el Padre. Cristo, que es la deidad encarnada, habla, juzga y reina por y con la autoridad de Dios Trino. Eso es lo que dice Colosenses 1, 15 y 19. Pero también Jesucristo está sentado. Esta es la cuarta razón. La cuarta razón por la cual su caso jamás se abrirá nuevamente ante el juez divino es porque Cristo está sentado. Jesucristo ha resucitado, nos dice Pablo en el versículo 34, y Él está sentado a la diestra de Dios. Pablo explica en otras cartas que Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. A los Efesios les dice en el capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También Pablo escribió lo siguiente a los creyentes en Colosas, en el capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es un concepto muy importante que es pasado por alto por el lector del siglo XXI. Los judíos sabían inmediatamente el significado e importancia de estas palabras en cuanto a la ubicación física de Jesús. Esto no significa que Cristo nunca se levanta, no. Pero el decir que Jesús está sentado no es un detalle trivial. Uno tiene que comprender lo que cada lector judío entendió al leer esto. En el templo no había sillas, no había asientos en el lugar santo. ¿Por qué?
¿Sabe por qué? Porque la labor del sacerdote nunca terminaba. Estos entraban, se movían y trabajaban, sacrificando una y otra vez ante la presencia de un Dios santo e insatisfecho. Sin embargo, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, terminó su obra redentora y satisfizo la santidad de Dios el Padre. Y Cristo ahora se ha sentado. Hebreos capítulo 10, versículo 11, anuncia este suceso. Si me acompaña, vamos a leer juntos Hebreos capítulo 10, versículo 11. Anuncia allí algo muy importante. Dice la Biblia: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe qué? No había asientos en el templo, pero sí hay un asiento en la corte suprema del cielo. Y el sumo sacerdote, quien terminó por siempre su obra de redención a favor nuestro, ahora descansa, sentado, lo cual indica sus logros. Así que estamos mencionando aquí, a través de la luz que la palabra de Dios nos está dando, 5 razones que revelan el fin por el cual el creyente es liberado. Dijimos primeramente, Jesucristo murió. En segundo lugar, dijimos que Jesucristo resucitó. En tercer lugar, dijimos que Jesucristo ascendió. En cuarto lugar, dijimos que Jesucristo está sentado, habiendo acabado completamente la obra que tenía que hacer y llevar adelante. La quinta, Jesucristo intercede por nosotros. Usted pensará que esto es suficiente para Pablo, pero no. Él continúa aquí dándonos una quinta certeza de nuestra salvación. Al hablar de no ser nunca jamás condenados ante Dios, se trata de que Jesucristo intercede en el presente por nosotros. Pablo nos informa de esto en la última parte del versículo 34. Dice allí: Jesucristo también intercede por nosotros. ¡Qué hermosa verdad! Por favor. ¡Qué maravillosa verdad acerca de nuestra liberación completa, absoluta, incorruptible, irrefutable e imparable! Jesucristo intercede por nosotros. Un viejo predicador preguntó en una oportunidad: si usted supiera que Cristo está en la habitación de al lado orando por usted, ¿haría esto alguna diferencia? ¿No lo haría? Si Jesús estuviera en la habitación de al lado en este mismo momento de rodillas orando por usted, ¿haría una diferencia? ¿No le daría más esperanza? ¿No le daría más valor? ¿No le daría más dolor por su pecado? ¿No llenaría a la vez su corazón de gozo? ¿Podría el Padre negar las oraciones intercesoras de su Hijo que está intercediendo por nosotros? ¿Podemos concebir que el Padre rehúse escuchar las oraciones del Hijo en favor nuestro? ¿No comenzó Jesús a orar en una ocasión, tal como está registrado en Juan 11:42, diciendo al Padre: yo sabía que siempre me oyes? ¿Se acuerda de ese pasaje? Así que el Señor está intercediendo por nosotros. Juan escribe en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A propósito, recuerde que en Romanos 8:26 leemos que el Espíritu Santo intercede en favor nuestro. Ahora se nos dice que Cristo mismo intercede por nosotros. Esto es como 2 departamentos de una oficina legal. Una oficina está en la tierra y la otra está en el cielo. El Espíritu dentro nuestro y Jesucristo en el cielo. En la tierra el Espíritu defiende nuestro caso y en el cielo el Hijo defiende nuestro caso. Para que usted se pierda nuevamente, tanto el Espíritu como el Hijo tendrían que fracasar en sus oraciones a su favor.
para que alguien pueda condenarlo ahora, significaría que la defensa de Cristo no fue eficaz. Significaría que el Espíritu no tuvo éxito salvaguardándolo. Entonces, Pablo nos está dando los hechos. O sea que, como Dios lo ha liberado, nadie puede destruirle. Como Dios lo ha absuelto, nadie le puede procesar o acusar. Y como Jesucristo lo redimió, nadie puede condenarlo. Las 5 pruebas de esto son que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió, que Cristo se sentó y que Cristo intercede por el creyente. Pablo ahora anticipa la próxima pregunta. Ahora que es obvio que el creyente está seguro en Cristo, Él murió, resucitó, ascendió, se sentó e intercede por el creyente, es obvio que el Padre está satisfecho. Pero ¿qué sucede si Jesucristo decide que no quiere interceder más por nosotros? Supongamos que deja de amarnos. ¿Puede pasar esto? Nos lleva esta situación a la declaración número 4. Como Cristo lo ama, no hay nada que pueda separarlo de Él. ¿Escuchó? Esta es la 4ª declaración y el 4º hecho que Pablo menciona. Como Cristo lo ama, no hay nada que pueda separarlo de Él. Fíjese lo que dice Pablo en el próximo párrafo, en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta allí. En otras palabras, ¿hay alguien o algo que logre que Jesucristo deje de amarnos? Pablo comienza con una lista de posibilidades en el versículo 35. Son 17 en total. ¿La tribulación podrá separarnos? Pablo espera que la respuesta sea no. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. A propósito, uno no puede dejar de ver que todas estas cosas que bien pueden hacer que el creyente deje de amar al Señor, ¿no es cierto? Pero nunca jamás van a causar que Dios deje de amar al creyente. Más allá de cuál sea su respuesta a estas cosas. Todo esto puede llevarnos a no amar al Señor, pero nunca va a permitir que Dios deje de amarnos. Pablo no es un teólogo de sillón, tampoco es un autor de bestsellers intentando hacer que los creyentes se sientan mejor. Si usted mira esta lista, Pablo ha experimentado todas estas cosas, excepto una. Él dice tribulación. La primera palabra en esta lista de Pablo es tribulación. Se trata de una palabra que se refiere a una pieza pesada que se pasaba por sobre el maíz para separar los granos de la paja. En latín se llama tribulum, y de esta palabra tenemos el término castellano tribulación. Es una palabra que se refiere a la vida desmembrándolo. Uno puede decir frases como, estoy como si me estuviera pasando un camión por encima. O decimos a veces, tengo el ánimo destruido por los problemas de la vida. Pablo se sintió así. Él usó esta palabra varias veces. La próxima palabra que usa en esta lista es angustia. Angustia es una palabra compuesta en el griego que significa espacio reducido, presionado, encerrado. Uno tiene obligaciones, ¿no es cierto? Responsabilidades, deberes, etc. Quizás usted se sienta exprimido porque no tiene trabajo. Quizás esté rodeado de muchos niños y se sienta encerrado en la rutina diaria. Tiene poco espacio y eso produce estrés y angustia. Esta condición es tanto para el creyente como para el incrédulo. ¿Alguna vez se puso a pensar por qué hay comerciales que apelan a nuestra necesidad de libertad y espacios abiertos? Las publicidades de jabón para la ropa muestran siempre a una mujer colgando sábanas en una colina. ¿Quién tiene en su casa una colina? ¿Usted la tiene? Yo no. Las publicidades de autos nunca muestran a un coche en un embotellamiento. Siempre es en algún paisaje interesante o una autopista y todo es maravilloso y bello,
y el conductor es libre. Pero Pablo estaba allí pasando angustias también. La próxima palabra es persecución, que significa ser rechazado, ridiculizado, abandonado, burlado o maltratado a causa de su fe. Pablo también lo sufrió. Después dice hambre o desnudez. Las próximas dos palabras se refieren a no tener absolutamente nada, ni comida para fortalecerse, ni ropa para vestirse. Hay creyentes alrededor del mundo que padecen esto. Yo me imagino a Pablo en el frío y humedad de su celda, escribiéndole a Timoteo que le envíe su carpa. Escribiéndole a Timoteo que le envíe su capa. Pablo pasó por esto. Pero también habla de peligro. ¿El peligro nos separa del amor de Dios? Puede que no temamos persecuciones físicas a causa de nuestra fe, pero nuestro peligro es real. Tenemos que estar alertas a causa del enemigo que, tal como dice 1 Pedro 5:8, nos acecha como león rugiente buscando a quién devorar. Finalmente, llega la palabra espada. La palabra espada aparece en la lista de Pablo. Pablo ha experimentado hasta 7 cosas, excepto la espada. Pero él va a experimentar eso también, ya que en unos meses de escribir todo esto sería decapitado por el emperador Nerón. Cada año, alrededor del mundo, unos 600.000 creyentes experimentan la muerte, la espada, por el simple hecho de proclamar que son cristianos. Entonces, esta declaración de Pablo nos demuestra que nadie ni nada, ni las dificultades de la vida, ni la pérdida de la misma, pueden separar al creyente del amor inalterable de Jesucristo por sus redimidos. Usted no tiene que tener esperanza en la reencarnación, no tiene que tratar de ganarse el cielo, por favor, no tiene que ganarse el paraíso, no tiene que sufrir y pasar el purgatorio, no tiene que buscar quedar libre de deseos, no y no. Usted debe acudir a Cristo y darse cuenta que Él ya está sentado. Él no está siendo sacrificado una y otra vez. Él ha terminado. Espero que quede bien claro este concepto en su mente. Él no está en una cruz. Cristo ya ha ascendido. Él no está en la tumba. Ya está intercediendo, habiendo resucitado triunfante, se ubica a la diestra de Dios el Padre, donde se ha sentado. Si usted le ha recibido, no necesita temer por nada, y nadie jamás podrá separarlo del amor de este Salvador soberano y resucitado. Y nosotros no le pagamos nada por su amor, pero sí le debemos todo, a causa de su amor increíble e incesante que Él tiene por nosotros. Ojalá que esta porción de la palabra de Dios tan maravillosa nos anime a darnos seguridad eterna en nuestro Salvador, en lo que Él hizo a nuestro favor, pero también a motivarnos a servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Ese es mi máximo deseo al compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes. Ojalá que su palabra traiga confianza a sus vidas, seguridad de que estamos firmes e inamovibles en ese increíble amor e incesante amor que Dios tiene por nosotros. Que Dios les bendiga ricamente y sigamos viviendo para la gloria y honra de nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo.